quisiera decirte a la cara una vez sin temor que en tu viaje al olvido por el camino infinito verás como el viento que guarda mis gritos te escupe a la cara todo mi dolor. Cuando tú sientas frío en un rincón de los siglos, oirás lo que siempre le dice la luna al cobarde del sol, que tú no vales más que yo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Soy María Peroni y te doy la bienvenida a una nueva emisión de Zona Neutral, magazine periodístico. Hoy cuento con la valiosa presencia de Omar Alejandro Ledesma, doctor en psiquiatría y perito especializado en medicina legal y forense. Se van a tratar los temas de violencia de género, redes sociales y psicopatía. La problemática otra vez de la violencia de género, de la problemática también de las redes sociales y del psicópata que tanto puede llegar a interactuar con vos sin que vos lo sepas del otro lado, valiéndose de una pantalla ya sea de celular o de PC. Puedes tener un psicópata del otro lado con el cual estás interactuando por medio de una red social, la que fuere, de cualquier página que fuere, hay muchísimas. ¿Y qué pasa con el psicópata? El psicópata dentro del contexto de lo que es la violencia de género, sin discriminar, porque yo siempre digo, porque lo hago, soy consecuente entre lo que digo y hago, yo no discrimino, porque siempre me recibo así, viste, correos privados o comentarios vía WhatsApp, como que siempre cuando vos hablas de violencia se refiere a la mujer. ¿Por qué? Eso, porque en forma primigenia, primero que la violencia, lamentablemente existe violencia desde que el mundo es mundo. Nada más que, bueno, a partir en nuestro país específicamente, bueno, en España las leyes surgieron antes porque, bueno, la sociedad se puso, se vio expuesta a muchos temas de violencia, entonces las leyes fueron saliendo antes. Las nuestras son muy, muy parecidas, tienen como base a la legislación española. Se sabe que en España no las golpean, casi las matan directamente, hay muchísimos femicidios, sí. Pero no hay que asociar nada más a la violencia con respecto a la mujer, porque con el tema de ni una menos, yo obviamente que apoyo, también tiene que haber ni uno menos, o si no, en definitiva, nadie menos, y no discrimino entre defender a una mujer como un hombre. Yo tengo la misma cantidad, si vamos al caso, por lo menos en mi estudio tengo la misma cantidad de víctimas varones como víctimas mujeres. O sea, aclaro esto una vez más porque siempre se tiene como esa mala lectura y ese prejuicio que la violencia es lo que antes se llamaba violencia familiar, antes de las últimas reformas, que era la violencia en realidad intrafamiliar. Una de las cosas que uno ve cuando trabaja con violencia es que no hay un permiso, o en todo caso se establece un permiso implícito como modo de vida, que no está estipulado, no está dentro del contrato de convivencia. No, seguro que no. Pero básicamente pasa a integrarse al contrato de convivencia cuando uno valida el rol del otro. O sea, para que exista una víctima, tiene que haber un victimario. Pero ese victimario tiene su rol validado por la víctima, por un lado. Y la víctima es la recurrencia, porque cuando hablamos del círculo de la violencia, la fase del estallido, la fase de luna de miel, la reconciliación, hasta el nuevo estallido, justamente, que en algún momento ese círculo se corta cuando alguno de los dos muere, o ambos. Inclusive, cuando estamos en este tipo de circunstancias vemos cómo se van validando en forma recurrente los roles, y eso es lo peligroso de este tipo de trampas que se tienden en una relación de índole violenta, tanto de parte del hombre como de parte de la mujer. Pues, no olvidemos que cuando alguno de los dos rompe el círculo, hombre o mujer, y hablemos de separación, por ejemplo, en este caso,
es muy común que la mujer pueda llegar a atacar al hombre desde el lugar legal inclusive, con una denuncia por abuso. Es lo más común que estamos viendo en este momento. Eso sí te lo puedo afirmar. Sí. O sea, es el modo de convalidación que tiene la mujer o de mecanismo revanchista inmediato respecto del hombre, justamente en base al sistema legal que nos toca vivir en este momento. O sea, ni mejor ni peor, sistema de época, lo que tenemos en este momento. Y con una ley, con una ley o con leyes que protegen la figura de la mujer en determinados aspectos y sobre todo la figura de los menores, es muy fácil poder denunciar, y casi es uno de los únicos delitos, y corríjanme por favor como letrados, donde se invierte la carga de la prueba, donde hay que demostrar la inocencia en vez de presumirse inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces es un estigma también para el hombre, donde la mujer a su modo puede ser violenta desde este lugar, utilizando el sistema legal y el recurso para poder ejercer violencia cuando se cansó de que ejerzan violencia sobre ella. Sí, porque siempre queda, lo digo siempre, yo lo reconozco, que nosotras, o sea, las mujeres, los superamos a los hombres en que en lo malo somos perfectas para él. O sea, porque la mujer es como que, no sé, corregime vos, o sea, como que no es que tienen más tiempo, pero como que la cabeza, su mente le da más para elucubrar distintas situaciones. Yo sería en crónico y en agudo. Es como que, porque yo lo veo, el hombre es más, digamos, no es que es básico, pero viste, va a lo concreto. O sea, no, digamos la víctima te estoy hablando, no el psicópata o el violento, que hay que diferenciar porque se puede ser violento sin ser psicópata. La ley judeocristiana y las costumbres judeocristianas, usos y costumbres como se trazan, plantean algo que es muy importante, es muy paradójico, porque por un lado el lugar de donde proviene, justamente de Israel, o de lo que ahora es el Estado de Israel en realidad, eran sociedades típicamente matriarcales, y las descendencias se establecían a punto de partida del vientre de procedencia. Sin embargo, la mujer no tenía ni voz ni voto y no tenía opinión. Entonces era una cuestión muy diádica, muy dividida, donde el hombre era el que representaba, sobre todo en un gobierno de índole teocrática, como eran todos los de época, todos los de civilización en ese momento, el hombre era el encargado de los cultos, y sin embargo la mujer era la encargada del primer núcleo formal, que es la familia. Claro. Entonces había una repartición de poderes que era muy importante, y donde en esa repartición de poderes también ya había violencia en sí misma. Incluso hasta queda registrado, porque está registrado en forma de libro, de la Sagrada Inquisición de Maleficus Maleficarum, que era justamente un manual de cómo quemar brujas. Por ejemplo, Juana de Arco, una mujer que era una, digamos, para esa época era una adelantada por sus ideas, y no, que se la veía como una revolucionaria, la quemaron por bruja. O sea, y vos te pones a leer los escritos de Juana de Arco, realmente la mujer era muy inteligente, muy coherente, pero bueno, sí, en la época de la Inquisición y antes también, en nombre de Dios, se hicieron, o sea, se cometieron aberraciones. Y a su vez, por otra parte, se dice, ahora el doctor lo va a explicar, que violento no se nace, el violento se hace por conductas adquiridas desde temprana edad, porque los chicos van absorbiendo lo que ven entre padres que están en un círculo de violencia continua y no se corren de ese lugar. Entonces van creciendo, y algunos se pueden correr porque algunos dicen no, yo no quiero repetir esta conducta, entonces nada que ver, son personas que se manejan por la vida y con sus parejas, o sea, hacen totalmente lo contrario a lo que vinieron viendo, pero son las menos, y la mayoría lamentablemente tienden a repetir esas conductas, y también es como que viven un mundo. O sea, el violento, el psicópata, hablando de la psicopatía propiamente dicha, vive un mundo paralelo al normal, digamos, el normal al que vivimos los que no somos psicópatas, donde todo lo que él o ella hacen está
bien, el mundo es así y los que estamos equivocados somos todos los demás, aunque seamos la mayoría, todos los demás. O sea, como que se aplica la teoría russoniana ahí, ¿viste? Puede ser que todos estén equivocados y uno solo tenga la razón, sería por analogía. Pero, a ver, porque el doctor es acá el que tiene, digamos, la entidad para explicar el tema bien. ¿Qué pasa con el psicópata? O sea, no todos los violentos son psicópatas, pero se habla se dice siempre comúnmente en la jerga judicial, incluso los jueces a nosotros nos dicen no, en las audiencias o off the record, de repente hablando con un juez, nos dicen que el psicópata no, mismo en los cursos nos dicen que el psicópata no es un enfermo. Y yo lo he planteado esto más de una vez, en los cursos y en el posgrado. Sí, estamos hablando de patologías, o sea, primero se habla de una patología, y si la patología se asocia a cualquier enfermedad, entonces por un lado se habla de patología, y por el otro lado se dice que el psicópata no es un enfermo porque son personas, obviamente sí, estoy de acuerdo porque lo sé, lo veo por mi trabajo de tantos años. El psicópata es muy inteligente, tiene un coeficiente intelectual superior a la media, por eso es que va haciendo, o sea, va en el tiempo en forma muy pormenorizada, que es imperceptible para la víctima y para su entorno, todo lo que va tramando, ¿no? Hasta que se le cae todo junto, pero eso puede pasar años. Después se desmorona como una torre, o sea, de un día para el otro. No te creas, cuando se desmorona, se llega a un punto donde se desmorona. Pero el tema es que al principio, desde que el primer contacto, donde está la primera invitación a tomar un café, él o ella son los mejores del mundo. La víctima dice, uy, encontré o al príncipe o a la princesa, qué suerte que tuve. Desde ahí ellos eligen aparte, saben, no se meten con cualquiera, o sea, estudian a la persona y van hacia ahí, y por eso se llama víctima o presa, porque la toman como una presa a la víctima. Y comienza la relación, que es seria, el noviazgo, hasta se llega el casamiento o la convivencia. Después comienzan los hijos. Ahí con el tema, yo no me explica el doctor, yo le voy tirando todo como es siempre la cuestión, ¿no? Que usted la sabe bien. ¿Cómo se plantea? Eso es como se plantea en el derecho. Cuando la mujer, claro, en el derecho, en los casos que yo veo como abogada que llevo estos casos, en los casos también muchos se les desmorona cuando la mujer está embarazada, en los últimos meses de embarazo. Parece una locura, pero es así. O sea, ahí empieza el círculo de la violencia propiamente dicho, donde empieza el ninguneo de a poco. El ninguneo, después del ninguneo se pasa a digamos, el ninguneo ya es violencia psicológica, se pasa a la falta de respeto desde la palabra, quizás se sube el tono de la voz, que ellos dicen subir el tono de la voz, pero en realidad gritan. Y después de la violencia psicológica a la material, o sea, a pegar o a golpear, hay un pequeño límite, es un hilo muy delgado, que es como una franja muy delgada. Sí, es una gris, sí. Se pasa en forma instantánea. Ahí comienza el círculo que hablaba el doctor de la violencia, donde no en todos los casos, por eso yo no creo que en todos los casos, porque de hecho soy consciente que no es así, nadie va a querer estar sometido o sometida a una situación de violencia cuando conoce a una persona para hacer un proyecto de familia. O sea, nadie está. Creo que ahí sí sería muy loco de parte de la persona buscar tener una mala vida. Entonces, yo no creo que las personas con tendencias psicópatas busquen a personas psicópatas o las personas normales, en definitiva las personas normales, que no son psicópatas. No van a buscar
tener una mala vida. O sea, no es que buscan a ese violento psicópata. Sí. Yo arrancaría por otro lado, en realidad, que es el lugar del chico. Exacto. El chico no viene como esta mesa, o sea, no es una tabula rasa. Existe una predisposición genética, que después de esa predisposición se exprese o no, tiene que ver con la regulación que le da el medio ambiente, el entorno que lo rodea, y no en un solo día, sino en una forma crónica, o sea, a lo largo de toda su vida. Estos chicos, de hecho, los que son una simiente de chicos de personas que pueden tener un trastorno antisocial de la personalidad, de acuerdo a la clasificación americana, y veremos por qué, voy desde ese lugar, son los que comienzan con hostilidades en el colegio, hacia sus compañeros. El dichoso bullying. Bueno, son los que ahora generan bullying, que también están antiguos como la violencia de Está género. bien, pero ahora se les dice Exactamente. para quedar más. Ahora digamos que le vamos poniendo nombre. Es como que todo se descubrió hace 10 años a esta parte, claro, ¿viste? O sea, antes no pasaba nada, pero bueno. Y básicamente lo que falla en estas personas es la capacidad judicativa, donde pueden reconocer el bien y el mal, pero ellos están más allá del bien y del mal. Exacto. O sea, estos chicos, por ejemplo, son los que indiscriminadamente torturan animales, o pueden llegar al ensañamiento de matar animalitos, matar mascotas. Sí, pues no les da lástima nada. Pues justamente porque, primero, no hay culpa, y segundo, no hay lástima. Exacto. De hecho, tienen un buen rendimiento intelectual, y a este punto quería ir respecto de lo que es el coeficiente intelectual. Porque esto fue desarrollado por Binet en el año 1901, y yo sé que para los abogados, sobre todo para los jueces, al momento de evaluar, bueno, la persona está lúcida y la persona es sana porque tiene un coeficiente intelectual X. Elevado, superior a 105, 110, 200, es un genio. Pero ¿qué pasa con la inteligencia interpersonal? Con la inteligencia emocional. O sea, ahí es donde vienen los aportes de la década del 90 en adelante, primero de Gardner y luego de Goleman. Y son cosas que, como perito, inclusive esto lo puedo contar desde experiencia personal, cuesta mucho realmente meterlas en el debate en el derecho. O sea, inclusive en el debate académico del derecho, ¿no? O sea, bueno, pero tiene un coeficiente intelectual de tanto, esta persona comprende. Sí, a ver, comprende, pero todo lo que ve, lo ve de un modo completamente distorsionado. Claro, tal cual. Es o sea, el mundo paralelo, puede eso lo de que lo hay que del hablo otro yo. lado, pero vive en un mundo paralógico, mira la vida a través de un cristal esmerilado. Tal cual. Entonces, con esto voy a la pregunta que planteabas antes, si el antisocial es un enfermo. Me voy a referir a los trastornos de personalidad en general para después pasar a lo que es el espectro antisocial de la personalidad. Y siempre se dice que, por lo menos para la escuela europea, los trastornos de la personalidad cabalgan entre las neurosis y la psicosis. O sea, las neurosis tienen que ver con la estructura que más o menos todos tenemos, descrita del psicoanálisis sobre todo, donde tenemos expresiones que son de índole afectiva, de índole emocional, de índole sentimental, con un determinado componente de modulación racional que nos va indicando que, por más que yo quiera robarme este control remoto, me indica que es de la radio, por ende no me lo puedo robar, y bueno, tendré que elaborar el duelo o la frustración al respecto si era de mi interés. Hay un stop, hay un freno. Que ese freno tiene, de hecho, un correlato neurobiológico en la corteza frontal, que es la que nos brinda la conciencia y la regulación de la afectividad. Ahora bien, esto es justamente lo que en el trastorno antisocial de la personalidad no está presente, o sea, no existe ese freno, o ese freno funciona siempre a destiempo. Entonces la persona no tiene culpa, no hay insight de la situación, no le puede explicar una y mil veces lo que no debe hacer en teoría, pues como pauta social, como norma de vida y demás, y la persona, como está más allá del bien y del mal, no le importa lo que esté escuchando, ejecuta desde el más allá. Tal cual. O sea, actúa en el más acá, pero desde su propio más allá. Desde su punto de vista. Exactamente. Desde su realidad. ¿No? Claro, esto nos lleva una justificación que hubo todo esto y una investigación, a mi criterio, muy sesgada y de carácter poco científico, llevada a cabo en la década del 90 por Michael Stone, respecto de lo que es el índice de maldad,
Este índice de maldad fue creado o estudiado sobre una población sesgada, porque era una población carcelaria estadounidense, y en un momento clave de la política estadounidense donde tenían que justificar la permanencia de la base militar de Bahía de Guantánamo, y donde determinados estados que venían adoptando un régimen un poco más abolicionista o más positivista en el derecho, que estaban por dejar la pena de muerte, era una forma de justificar la continuidad. Entonces, esto sirvió a todo un dispositivo político suprahumano, o sea, ya por fuera del interés del humano de a pie, del ser común, del sujeto, sino del humano tratado como objeto. Algunos correlatos tienen una cierta relación con la realidad, pero la clasificación y lo que finalmente termina otorgando es que es una cuestión completamente heterogénea, que no se termina de compadecer con ninguno de todos los casos, porque cada persona es un mundo. Seguro. En esto que hablábamos justamente, y vuelvo al principio, de lo que es la regulación del genoma que traemos. Y ese genoma se regula tanto por lo propio como por el aprendizaje. Acá los primeros años de vida son fundamentales. Claro, lo bueno es que, digamos, cuando detectamos que un hijo, por ejemplo, una pareja se separa y el hijo puede quedar a cargo de la madre o el padre indistintamente, y se detecta que el chico tiene signos de violencia, lo bueno es agarrarlo a tiempo, el tema, hacerse cargo en el sentido de llevarlo a terapia, porque no desde el lugar de la terapia, yo lo que veo particularmente, o sea, en mi profesión, cuando en la primera audiencia ya te mandan, que era lo que decía, te mandan por separado, el hombre a un lugar, la mujer a otra, pueden elegir el lugar, pero tienen que ir sí o sí, y después los informes son mensuales que tienen que librar mediante oficio desde el lugar de la terapia al tribunal para ver la evolución del tratamiento. Que en el caso del psicópata, o sea, es complicado que vayan también, porque la mujer quizás está en el año y medio, o la mujer o el hombre, pero el psicópata o psicópata mujer en cuestión. Son muy renuentes a someterse a un tratamiento psicológico y continuarlo. No les importa, no les interesa, comprenden, cuál es el límite de la comprensión. Bueno, doctor, ¿comprendió o no comprendió la criminalidad del acto? Tal cual, esa pregunta es infalible en todo juicio oral. Sí, tal cual. Cuando uno está dando esta explicación. O sea, básicamente, siempre digo que nosotros de una película tenemos que remitirnos a seleccionar una foto y poder mostrarla al derecho para que el derecho interprete sobre esa foto. O sea, con esto no estoy menospreciando la función, sino que nosotros vemos un abanico de colores y el derecho ve el blanco y el negro. O sea, necesito una postura definitoria. Y la persona a lo mejor puede no ser un psicópata, pero puede tener rasgos psicopáticos. Claro. Cuando hablábamos de que los trastornos de la personalidad son, o como se dice en la escuela europea, cabalgan entre las neurosis y la psicosis, los que están más cercanos a la psicosis obviamente van a ser los más graves, los que tienen más característica productiva, los que son más disociativos y más disruptivos del ambiente en el cual se encuentran y con conductas más desadaptativas. Si vamos a clasificar el trastorno antisocial, que para la escuela americana, para la escuela europea es el psicópata, está, digamos, pegadito, contiguo, vecino, al trastorno límite de la personalidad, que es el más común de todos los trastornos, 30% de la población, y de esa población 33% son mujeres. Sí. A diferencia del trastorno antisocial de la personalidad, donde estamos hablando de un 0,5 a 3%, no está bien estadificado todavía, de la población, y donde la gran mayoría, más del 50%, corresponde a hombres. Es más, esto a lo mejor, sacándolo del ejemplo de la violencia, traduzcámoslo a ejemplos de poder. Tal cual. Y hemos tenido en los últimos 50 años, sin dar nombres, de presidentes que nos han gobernado y que han sido excelentes psicópatas. Sí. Y como decimos siempre, los psicópatas tienen 3 lugares para terminar: grandes puestos de poder, la cárcel o el cementerio. Exacto.
es que vivimos de tal modo, o sea, ya ha pasado la posmodernidad inclusive, donde el paradigma era la incertidumbre, y estamos en una época, en este momento de transición indefinida, Sí. donde el sujeto pasa a ser objeto, Exacto. y que inclusive objeto de deseo. Y la mejor vidriera que tenemos en este momento son las redes, porque Sí. es la forma de potenciar nuestra imagen en una forma exponencial. O sea, en vez de una exposición lineal, Sí. crecemos en una forma de exposición, de explosión, digamos, Sí. para llegar a muchas personas. Siempre alguien va a estar interesado, Sí. o nosotros nos podemos interesar, obviamente, también por otros. Bueno, estas redes invitan muy rápido al contacto y se establece una relación de índole virtual casi como si fuera una conversación cara a cara. Exacto. O sea, esto es lo que yo denomino, lo que yo hablo del autismo digital. Ujú. Cuando nosotros vemos este fenómeno, que primero empezó con los más jóvenes, con adolescentes, que uno veía grupos de 10 adolescentes, 15, 20, en un bar, en un boliche, todos hablando entre ellos a través de los celulares. Exacto. Bueno, esto comienza a verse también con el individuo que está en su oficina, en su trabajo, y quizás su único espacio recreativo mientras está comiendo algo es conectarse a una red social, a lo Exacto. que tenga ahí a mano. O por la noche cuando vuelve de su trabajo. Exactamente, y que puede captar o ser captado por otros. Exacto. Bueno, dentro de este círculo también puede estar la génesis de la violencia, porque no sabemos a quién estamos viendo, o a quién estamos, mejor dicho, no viendo. Claro, del otro porque lado. yo siempre digo, se valen de la pantalla, se protegen, el que está, digamos, ahí deliberadamente con otro, que no es su fin contactarse para tener una cita, ponele, en el caso de la gente mayor, Exacto. sino entonces se vale de la pantalla del celular o de la computadora para resguardar su identidad en todo, porque podés vos estar chateando una mujer con una mujer pensando que es un hombre, Sí. o de repente el hombre no tiene no es la persona de las fotos, eso es la típico. típica, porque hay personas que suben fotos de distintas épocas, pero te das cuenta que es la misma persona a través del tiempo. Otras personas sacan, o sea, incluso se hackean muchas cuentas de redes. Sí. Hay gente que tiene cuentas y que ni tiene idea de que tiene cuentas en Con en todas una sus fotos página. y con Sí, todas tal sus- cual. sí. Eso es muy usual, te sacan las fotos de Facebook Sí. y te las suben a... Lo más fácil es sacar fotos de Facebook, lamentablemente. Te las bajan y te las suben a un portal de cualquier página. Y vos- Tenemos que considerar que todo lo que sube a la red Sí. nunca más baja. Exacto. O sea, termina abajo en algún servidor, en alguna otra computadora, Sí, que sí, no sea sí, la sí, nuestra, tal pero cual. nunca más se baja de la red. Y alguien te avisa, quizás algún conocida te dice, mira, estás en una página. Vos decís, ¿qué página? Y estás en una página. En las redes sociales lo que yo veo es el tema de la cosificación que se tiene, o sea, la mujer y el hombre son cosas. Son cosas. Es como una gran vidriera o un supermercado, ponele, ya excede una gran vidriera, es donde hay góndolas y góndolas. Entonces es tipo un delivery. ¿Viste? La gente te deja Es en un los consumo a cuadros. demanda y a gusto. Exacto. Pero te dejan, te dicen hola, y la barbaridad es que te dicen, llámame, tipo llame ya, ¿viste? No quiero decir la marca porque no voy a ser policía, pero llámame y te dan el celular y el teléfono fijo también, algunas personas. Y no saben, o sea, no se limitan, no piensan un poco más allá, que todavía no hicieron el chat, ni chatearon. Hay páginas que tienen el cuadro de diálogo, o Exacto. sos libre de abrirlo o no. Te tiran el celular, te tiran el fijo, o el celular. Ya al tener el celular, o sea, ya es bastante. Con el celular, con el GPS, por el tema de los delitos, ya sabes dónde vive la persona. Por ello el tema de las redes sociales es un tema muy amplio y muy complejo, donde mucha gente, no toda, no hay que generalizar, no toma conciencia, no es responsable y no toma realmente dimensión de las consecuencias nefastas que puede padecer en primera persona. Bueno, doctor Alejandro Ledesma, muchísimas gracias por tu aporte a mi programa. Y a vos te saludo. Hasta el próximo Zona Neutral, tu magazine
periodístico. Se queda poco por decir y poco para recordar, que llora el río cuando pasa porque no